Buenas tardes, respetado tutor. Soy el estudiante Ronnie Mauricio Vargas Piragua y actualmente damos inicio a la fase 5. Bien, como primera debíamos identificar una problemática en el departamento en el cual tenemos el manejo de plagas en cultivos de arroz en el departamento del Tolima, y la oportunidad que tuvimos fue como la proteómica aplicada al manejo integrado de plagas en cultivos de arroz en el departamento permite la identificación de proteínas claves en la resistencia al tagazo de soriciclos. Bien, como introducción, pues debemos tener en cuenta que el departamento del Tolima es una de las principales áreas productoras de arroz del país, donde este cereal constituye la base de la alimentación de millones de colombianos y es un pilar económico para la región. Sin embargo, tenemos que evidenciar cómo los cultivos de arroz en el departamento enfrentan una amenaza significativa, donde las plagas, en particular la infestación por tagazo de solicículos, conocida como Sogata, donde esta plaga no solamente puede llegar a afectar la productividad del arroz, sino que también actúa como vector del virus de la hoja blanca, una enfermedad que puede reducir excesivamente los rendimientos y causar grandes pérdidas económicas. El control del tagazo de solicículos ha dependido históricamente del uso masivo de pesticidas químicos. Pues si bien estos productos han demostrado ser efectivos en el manejo de la plaga, su uso extensivo plantea serios problemas ambientales y de salud pública. Los pesticidas pueden afectar negativamente la biodiversidad del suelo y de los cuerpos de agua cercanos, y su exposición prolongada puede generar efectos adversos en la salud de los agricultores y de las comunidades aledañas. Además, el uso excesivo de pesticidas puede conducir a la resistencia de la plaga, dificultando su control a largo plazo. Ante esta problemática surgió la necesidad de desarrollar métodos alternativos y sostenibles para el manejo de plagas en los cultivos de arroz, donde es evidente la biotecnología, específicamente la proteómica, como nos ofrece una solución innovadora. La proteómica, que es la ciencia que estudia el conjunto de proteínas que es expresadas en un organismo, nos permite identificar proteínas claves que están involucradas en los mecanismos de resistencia al arroz, específicamente la Sogata, a través de la caracterización de proteínas, donde es posible desarrollar proteínas que ofrezcan resistencia a la Sogata, minimizando así el uso de productos químicos para llegar a ser sostenibles con el medio ambiente. En cuanto a la justificación, pues actualmente podemos evidenciar cómo la producción de arroz en el departamento enfrenta serios desafíos en cuanto a la infestación por tagazo de soricículos, la cual es una plaga que ha causado pérdidas significativas en la producción y en la calidad de los cultivos. Los métodos tradicionales que se han utilizado para el control de esta plaga principalmente han estado basados en el uso intensivo de pesticidas químicos, los cuales presentan una serie de limitaciones y consecuencias que son negativas. Frente a este panorama se hizo necesario llevar a cabo una investigación y el desarrollo de estrategias más sostenibles que nos sirvan para que sean efectivas para este tipo de plagas. Entre las posibles soluciones podemos evidenciar la proteómica, la cual representa la oportunidad única, pues es la proteómica que se centra en el estudio de la expresión de proteínas y su función en las respuestas biológicas, lo que nos permite una comprensión profunda de los mecanismos de defensa que despliegan las plantas ante el ataque de este tipo de plagas. Una de las razones por las cuales la proteómica es la herramienta más viable para abordar esta problemática, pues radica en su capacidad para identificar proteínas claves que estén directamente involucradas en la resistencia de las plantas al ataque del tagazo de soricículos, al caracterizar las proteínas diferenciales entre plantas susceptibles y que sean resistentes, donde es posible descubrir marcadores biológicos que puedan ser utilizados en programas de mejoramiento genético, siendo esta una estrategia que nos permitiría desarrollar cultivares de arroz con una mayor resistencia intrínseca a la plaga, reduciendo así la necesidad de pesticidas y contribuyendo a una mejor agricultura más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Otra función de la proteómica es que proporciona información en tiempo real, que es una ventaja sobre cómo el arroz responde al ataque de la Sogata, permitiendo así un análisis más detallado de las interacciones planta-insecto a nivel molecular. Esto facilitando la identificación de rutas metabólicas específicas que podrían llegar a ser modificadas para mejorar la resistencia de la planta, ya sea a través de técnicas de identificación genética o programas de cruzamiento selectivo.
En el contexto investigativo, la proteómica se destaca como una solución avanzada frente a otros enfoques, como el uso exclusivo de la genómica o transcriptómica. Esto debido a su capacidad de proporcionarnos un conocimiento funcional directo sobre los mecanismos de resistencia. Pues mientras que la genómica puede revelar genes involucrados y la transcriptómica puede indicar qué genes están siendo activados, es la proteómica la que nos permite observar los productos finales de estos procesos, las proteínas que en última instancia mediarán la respuesta de defensa de la planta. Es así como la aplicación de la proteómica no solamente es altamente viable en términos de identificación de soluciones prácticas para el manejo integrado de plantas en nuestro departamento, sino que también representa un enfoque innovador y de vanguardia que puede transformar de manera eficaz en cómo se gestionan las plagas en los cultivos de arroz. El objetivo en general es identificar y caracterizar las proteínas que sean claves y que estén involucradas en los mecanismos de resistencia del arroz. Esto en referencia al ataque del tagazo de sorisículos mediante el uso de técnicas proteómicas con el fin de desarrollar estrategias biotecnológicas que nos permitan un manejo integrado y sostenible de esta plaga en los cultivos de arroz en el departamento del Tolima. La metodología, pues se propuso un diseño metodológico dividido en varias fases. Cada fase contempla un enfoque experimental basado en el uso de técnicas proteómicas avanzadas. Le podemos evidenciar como fase 1, la selección de material vegetal. El objetivo principal pues, fue seleccionar variedades de arroz susceptibles y que sean resistentes al tagazo de sorisículos. La descripción, pues se seleccionarían dos grupos de plantas de arroz, uno que esté compuesto por variedades conocidas por su resistencia a la plaga y otro por variedades susceptibles. Estas plantas serían cultivadas en condiciones controladas, esto para asegurar la homogeneidad de este tipo de experimentos. En los tratamientos se establecerían dos tratamientos. El primero, plantas inoculadas con tagazoides o vesículos, donde se infestarían las plantas con un número controlado de Sogata para simular una infestación en el campo. Y la otra, plantas no infestadas, que donde estas plantas no serían expuestas a la plaga y servirían como grupo de control para comparaciones proteómicas. Tendríamos una fase 2 en la cual podríamos evidenciar la infestación y mantenimiento de condiciones de investigación. El objetivo sería realizar la infestación controlada del tagazo de sorisículos y mantener las plantas en condiciones netamente estandarizadas. En cuanto a la descripción, pues las plantas serían cultivadas en cámaras de crecimiento bajo condiciones controladas de temperatura, humedad relativa y en condiciones puede ser en un fotoperiodo de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. El nivel de infestación de la Sogata sería monitorizado cuidadosamente para asegurar con esto una carga adecuada de plaga en las plantas tratadas. En cuanto al control, las plantas no infestadas se mantendrían en las mismas condiciones ambientales sin exposición a la plaga, esto para poder asegurar la validez que hay en este tipo de resultados. En la fase 3, extracción de proteínas, el objetivo sería extraer las proteínas totales de las plantas de arroz infestadas y no infestadas para realizar análisis posteriores. En cuanto a la descripción, pues tras un periodo de infestación de aproximadamente puede ser de 7 a 14 días, todo dependiendo del nivel del daño observado en las plantas, se procedería a recolectar el tejido foliar de ambas condiciones en las infestadas y no infestadas, donde éstas se utilizarían mediante técnicas de extracción de proteínas estandarizadas, como puede ser la lisis en buffer, que es específico para plantas, seguida de una clarificación por centrifugación para obtener así el estrato proteico. El control, pues emplearían plantas no infestadas como referencia para obtener un análisis comparativo. En la fase 4, separación y análisis proteómico. En cuanto a la descripción, se utilizarían técnicas de separación y cuantificación de proteínas como puede ser la electroforesis en gel bidimensional y la espectrometría de masas, donde estas técnicas permitirían identificar y cuantificar las proteínas expresadas diferencialmente entre las plantas resistentes y susceptibles, así como entre plantas no infectadas y las infestadas. Tendríamos la electroforesis en gel bidimensional, donde esta sería la encargada de separar las proteínas
calculadas en su punto isoeléctrico y en su peso molecular. En cuanto a la espectrometría de masas, pues esta otra se emplearía para la identificación precisa de las proteínas, comparando los resultados obtenidos con base de datos proteómicos. En cuanto a la fase 5, análisis bioinformático, el objetivo lo tenemos claro, que es identificar los datos proteómicos para identificar las proteínas que sean claves, que estén involucradas en la resistencia a la SOGAT. La descripción, pues los datos obtenidos de la espectrometría de masa se analizarían mediante herramientas bioinformáticas que servirían para identificar las proteínas que se expresan de manera diferencial, donde se podría emplear bases de datos como puede ser UniProt o sistemas de análisis como el software MAS-Quant del que hablábamos en la fase anterior, que sirve para mapear las proteínas y asignarle funciones biológicas. Se debe prestar especial atención a las proteínas que estén relacionadas con mecanismos de defensa vegetal, como la reproducción de proteínas de resistencia y las enzimas involucradas en la síntesis de metabolitos secundarios. En cuanto a la fase 6, validación experimental, el objetivo sería validar las proteínas identificadas que sean claves para la resistencia a la SOGATA mediante técnicas adicionales. En cuanto a la descripción, pues las proteínas seleccionadas por su relevancia en cuanto a la resistencia serían validadas mediante técnicas como puede ser Western blot o el ELISA, que servirían para identificar su expresión diferencial en las plantas que sean resistentes y también en las susceptibles. En cuanto al control, pues los niveles de expresión proteica de las plantas no infestadas se utilizarían como referencia para obtener este tipo de validaciones. En cuanto a la fase 7, aplicación potencial, pues el objetivo sería proponer aplicaciones biotecnológicas que estén basadas en los resultados obtenidos. En la descripción, pues los hallazgos proteómicos nos permitirían sugerir estrategias de mejoramiento genético, como es el caso de la selección asistida por marcadores proteicos o la edición genética, donde por ejemplo podemos mediar con la CRISPR-Cas9, que sirve para introducir las proteínas claves de resistencia en cultivares de arroz locales. Además, se evaluarían los efectos en campo de las plantas con mejoras proteínicas para validar así su resistencia frente a la SOGAT en condiciones reales. En cuanto a las condiciones de investigación del estudio en general, pues para asegurar la reproducibilidad y confiabilidad de los resultados, todas las fases se llevarían a cabo en condiciones controladas, donde esto minimizaría las variables externas que puedan influir dentro de esta expresión proteica. Bien, en cuanto a los resultados esperados, pues podemos evidenciar primero la identificación de proteínas que son claves a la resistencia a tagazo de orisículos, donde se espera identificar un conjunto de proteínas que esté expresada diferencialmente entre las plantas de arroz, que sean resistentes y susceptibles al ataque de la plaga, donde estas proteínas podrían incluir factores de defensa como proteínas relacionadas con la resistencia y las enzimas involucradas en la producción de metabolitos secundarios y otras moléculas que sean esenciales en la participación en la respuesta inmune de la planta. Segundo, tendríamos el desarrollo de biomarcadores proteicos para la selección de cultivares resistentes, donde se espera que las proteínas identificadas como claves en la resistencia puedan llegar a ser utilizadas como biomarcadores en programas de mejoramiento genético. Esto permitiría la identificación rápida de variedades de arroz con una mayor resistencia intrínseca a la plaga del tagazo de orisículos. Y como tercero tendríamos la propuesta de estrategias biotecnológicas para mejorar la resistencia del arroz, pues con base en los resultados obtenidos del análisis proteómico, donde se espera desarrollar estrategias biotecnológicas, como es el caso de la edición genética mediante CRISPR-Cas9 que le hablábamos, donde la selección asistida por proteínas, esto serviría para adicionar genes que codifiquen y que sean claves en los cultivares locales. Esto para mejorar la resistencia a la plaga, disminuyendo el uso de pesticidas y controlar así las condiciones agrícolas en cuanto al mejoramiento y a las condiciones de uso del suelo y mejorar la calidad en la salud de todos los pobladores, de igual los cultivadores. A continuación tenemos las referencias bibliográficas en las cuales nos basamos, donde utilizamos investigación, bien sea como UniProt, NCBA y varios artículos que sirvieron para el desarrollo de la actividad. Muchas gracias, apreciado tutor, por la atención prestada.